La penumbra de la alcoba nupcial en el imponente castelo de Alcázar no era el refugio de amor que las novelas de caballería prometían a las jóvenes de 19 años, sino una tumba de seda y sombras. Isabela de Montalvo, vestida con un encaje que parecía más un sudario que un traje de gala, observaba cómo la última vela de sebo se consumía, proyectando figuras grotescas sobre los tapices descoloridos. A su lado, en la inmensa cama de roble tallado, yacía el duque Sebastián de Alcázar, un hombre cuya reputación de crueldad solo era superada por la fragilidad de su cuerpo supuestamente moribundo. El aire olía a incienso, enfermedad y a la rancia humedad de una aristocracia que se negaba a morir con dignidad, mientras Isabela apretaba entre sus manos el rosario de su madre, preguntándose si el sacrificio de su libertad sería suficiente para borrar las deudas que asfixiaban el honor de su padre empobrecido. Cada respiración del duque era un silbido agónico que cortaba el silencio sepulcral de la noche castellana, una melodía fúnebre que Isabela acompañaba con oraciones silenciosas y lágrimas contenidas. Ella aceptó este destino con la resignación de quien entrega su juventud a cambio de la supervivencia de su linaje, creyendo que su papel sería el de una enfermera piadosa en los últimos días de un tirano. Sin embargo, la frialdad que emanaba de la piel de Sebastián no parecía la de la muerte inminente, sino la de una piedra tallada por siglos de arrogancia y secretos inconfesables. La joven se acercó para humedecer los labios del hombre con una esponja, sintiendo que cada centímetro de su piel se erizaba ante la presencia de un mal que no emanaba de la carne enferma, sino de un alma que aún reclamaba dominio absoluto sobre todo lo que la luz no lograba tocar. El contrato matrimonial, firmado con tinta negra y promesas de oro, pesaba sobre su pecho como si estuviera grabado en plomo, recordándole que ahora pertenecía legalmente a un hombre que apenas podía pronunciar su nombre. En ese instante de absoluta vulnerabilidad, Isabela se permitió mirar por la ventana hacia los campos yermos que rodeaban la fortaleza, soñando con una vida donde los números y la lógica no fueran sus únicas armas contra la miseria que la acechaba desde la infancia. Su mente, dotada de una capacidad prodigiosa para entender la matemática del destino, calculaba los días que restaban para su libertad, sin imaginar que la verdadera prisión aún no había cerrado sus cerrojos sobre ella. El silencio de la habitación se volvió tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, un tambor de guerra que anunciaba la tormenta emocional que estaba a punto de estallar en la oscuridad de su noche de bodas. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia y la libertad en este sombrío ducado. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida de toda la nobleza española, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica contra la opresión. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser mucho más fuerte de lo que jamás creías posible en tus sueños más oscuros? Sin embargo, el destino no se escribe con oraciones, sino con actos de audacia que desafían la lógica del poder establecido en las Cortes de Madrid. Isabela depositó la esponja de plata sobre la mesita de noche, dispuesta a retirarse a su pequeño diván, cuando un movimiento sutil en las sábanas de brocado congeló la sangre en sus venas. No fue el espasmo de la agonía, ni el temblor de la fiebre, sino un movimiento deliberado, fuerte y coordinado, que desafiaba toda la comedia médica que el duque había representado ante el mundo durante meses. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito de dolor, un vacío sonoro donde la realidad comenzó a distorsionarse ante los ojos incrédulos de la joven esposa, quien retrocedió un paso,
tropezando con el pesado dobladillo de su vestido blanco, mientras una sombra se alzaba desde el lecho con una vitalidad que rozaba lo sobrenatural. Sebastián de Alcázar, el hombre que hace apenas unas horas necesitaba ser cargado hasta el altar, se incorporó con la elegancia depredadora de un lobo que ha terminado de fingir su muerte para atraer a su presa. Sus ojos, que antes parecían nublados por las cataratas de la vejez y el sufrimiento, brillaron con una claridad maliciosa bajo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales góticos. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies mientras observaba cómo el duque estiraba sus extremidades, sin rastro alguno de la parálisis que supuestamente lo condenaba a la inmovilidad permanente. El engaño era tan vasto y perfecto que la joven tardó varios segundos en comprender que no estaba ante un milagro de sanación, sino frente a una trampa magistralmente ejecutada para atrapar su herencia y su propia vida. Con un paso firme que resonó como un disparo en la quietud de la alcoba, Sebastián se levantó del lecho y caminó hacia un aparador de caoba, sirviéndose una copa de vino con una mano firme que no conocía el temblor. Su risa, seca y carente de toda humanidad, llenó el espacio rompiendo los últimos fragmentos de la inocencia que Isabela aún conservaba en su espíritu. Él la miró de arriba abajo, no con el afecto de un esposo, sino con la codicia de un usurero que inspecciona una propiedad recién adquirida por una fracción de su valor real. En ese momento, la heroína comprendió que su matrimonio no era un acto de caridad hacia un moribundo, sino el inicio de una servidumbre forjada en la mentira y el desprecio más absoluto por su dignidad como mujer y como ser humano. La luz de las velas restantes iluminó el rostro del duque, revelando una belleza cruel y una mandíbula endurecida por años de ejercicio de un poder sin límites ni escrúpulos. «Usted se ve sorprendida, mi querida Isabela», dijo con una voz profunda y aterciopelada que ocultaba el filo de una daga lista para degollar cualquier esperanza. Sebastián le explicó, con una frialdad que helaba el alma, que su enfermedad era solo un velo para mantener a sus acreedores a raya y para asegurar que la familia Montalvo no dudara en entregar a su única hija. El contrato que ella había firmado era su sentencia de cárcel, un documento que le otorgaba a él el control absoluto sobre las tierras que ella heredaría legalmente al cumplir los 21 años, dejándola despojada de cualquier recurso o defensa ante la ley del hombre. Isabela, aunque paralizada por el terror inicial, comenzó a sentir una chispa de indignación que empezaba a arder en el fondo de su ser, una llama que se alimentaba de la injusticia que acababa de presenciar. No era solo la mentira sobre su salud, sino la forma en que él hablaba de su padre y de su linaje como si fueran simples peones en un tablero de ajedrez financiero. Ella intentó hablar, pero su garganta estaba seca, cerrada por la magnitud de la traición que la rodeaba en aquella habitación que ahora se sentía más pequeña que una celda de castigo. El duque continuó bebiendo, deleitándose en el impacto que su revelación había causado, mientras le informaba que a partir de ese instante ella sería confinada a la ala norte del castillo, lejos de cualquier contacto exterior que pudiera arruinar su elaborado plan de dominación. La noche que debía marcar el inicio de una nueva etapa para su familia se había transformado en un descenso a los infiernos de la aristocracia más decadente y peligrosa de España. Mientras Sebastián se acercaba a ella, obligándola a retroceder hasta que su espalda golpeó la puerta de madera reforzada, Isabela juró para sí misma que no se dejaría quebrar por la arrogancia de aquel hombre. Aunque su cuerpo temblaba, su mente matemática ya empezaba a procesar las variables de su situación, buscando una grieta en la armadura del duque que le permitiera sobrevivir al asedio psicológico que se avecinaba.
El primer capítulo de esta guerra se cierra con la imagen de una mujer joven, atrapada en una red de engaños, mirando directamente a los ojos de su captor, comprendiendo que la lucha por su alma y su fortuna acababa de declarar su primer movimiento. Los días en la ala norte del castelo de Alcázar se sucedían como una procesión de sombras grises, donde el tiempo parecía haberse detenido entre las paredes de piedra húmeda y los tapices que exhalaban el polvo de siglos de decadencia. Isabella de Montalvo, ahora tratada más como una prisionera de lujo que como la duquesa consorte, pasaba las horas observando el movimiento de los carruajes desde su ventana enrejada, sintiendo cómo su identidad se desvanecía bajo el peso del aislamiento. El duque Sebastián había cumplido su amenaza con una eficiencia aterradora, rodeándola de sirvientes que actuaban como carceleros silenciosos, hombres y mujeres cuyos ojos evitaban los de la joven, temerosos de despertar la ira de un señor que gobernaba con el látigo del miedo y la moneda de la necesidad. Sin embargo, en la soledad de su celda de seda, Isabella no se entregó a la desesperación, sino que comenzó a agudizar sus sentidos para descifrar la fortaleza. La rutina impuesta por Sebastián incluía cenas gélidas donde él ostentaba su vigor recuperado, sentado frente a ella mientras saboreaba manjares que Isabella apenas podía probar debido al nudo de indignación que cerraba su garganta. En esos encuentros, el duque permitía la entrada de la marquesa Helena, su amante declarada, una mujer de belleza afilada y ambición desmedida que disfrutaba recordándole a Isabella su posición de inferioridad. Helena paseaba por los salones que deberían haber pertenecido a la esposa legítima, luciendo joyas que Isabella reconoció como parte del dote de su propia familia, una afrenta que encendía una hoguera de resentimiento en el pecho de la joven. Sebastián observaba este duelo desigual con una sonrisa de satisfacción, convencido de que la fragilidad de su esposa era absoluta y que su voluntad se quebraría mucho antes de que las tierras de Montalvo pasaran legalmente a su control total. A pesar de la opresión, la mente de Isabella, forjada en la necesidad de administrar los escasos recursos de su padre empobrecido, encontró consuelo en la observación de los detalles financieros del ducado que otros ignoraban. Notó cómo el administrador principal del castillo sudaba excesivamente cuando el duque exigía más fondos para sus viajes a Madrid, y cómo las facturas de los proveedores de grano se acumulaban en los pasillos secundarios sin ser canceladas. A través de conversaciones robadas entre los criados y el análisis de los sellos en la correspondencia que llegaba al ala norte por error, Isabella comenzó a reconstruir un rompecabezas económico que Sebastián intentaba ocultar desesperadamente al mundo. El hombre que se presentaba como un gigante de la aristocracia era, en realidad, un coloso con pies de barro, cuyas deudas de juego lo mantenían al borde de un abismo que solo la herencia de los Montalvo podía sellar. La primera grieta en la armadura del duque apareció cuando Isabella descubrió un libro de contabilidad oculto en el fondo de un reloj de pared averiado, una reliquia que el antiguo administrador había escondido antes de ser despedido. Al abrir sus páginas, la joven no vio solo números, sino la evidencia de una traición mayor. Sebastián había orquestado la ruina del padre de Isabella mediante pagarés falsificados. La revelación de que su deuda familiar era una construcción fraudulenta transformó la resignación de Isabella en un frío y calculado deseo de justicia, una metamorfosis silenciosa que nadie en el castillo pudo detectar tras su máscara de esposa sumisa. Ella empezó a memorizar cada cifra, cada nombre de acreedor y cada fecha de vencimiento, consciente de que la información era la única moneda que podría comprar su libertad y la salvación de su honor familiar frente a la corte.
Fue en una de sus breves caminatas por el jardín amurallado cuando Isabella tuvo su primer encuentro con Rafael, el conde de Aranjuez, un hombre cuya presencia emanaba una rectitud que contrastaba violentamente con la podredumbre moral de Alcázar. Rafael había sido enviado como inspector real para auditar las cuentas del ducado, tras los rumores de irregularidades que llegaban hasta el Consejo Real de Castilla, pero su actitud inicial hacia Isabella fue de un escepticismo cortante. Él la veía como la joven ambiciosa que se había vendido a un viejo moribundo por un título, una cómplice silenciosa de las maniobras de Sebastián que solo buscaba asegurar su propio bienestar en la corte. Bajo la lluvia fina de una tarde de otoño, sus ojos se cruzaron por primera vez, y el desprecio en la mirada de Rafael golpeó a Isabella con la fuerza de una bofetada física. Rafael no ocultaba su desdén mientras interrogaba a los sirvientes, buscando pruebas de los desfalcos que sospechaba, pero la red de silencio tejida por el duque parecía impenetrable para cualquier forastero. Isabella lo observaba desde la distancia, notando la frustración en los hombros del inspector y la determinación en su mandíbula, reconociendo en él a un aliado potencial que aún no sabía que lo era. Ella comprendió que para ganarse la confianza de un hombre como el conde de Aranjuez, no bastarían las lágrimas ni las súplicas de una mujer en 1900 apuros, sino hechos irrefutables que hablaran el idioma que él mejor conocía, el de la ley y la verdad contable. La tensión entre ellos crecía con cada encuentro fortuito en los pasillos sombríos, una danza de sospechas y curiosidad que empezaba a alterar el ritmo del corazón de la joven. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabella y del duque Sebastián de Alcázar, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, en cada detalle, está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La presencia de Rafael en el castillo obligó a Sebastián a redoblar sus esfuerzos por mantener la farsa, simulando nuevamente debilidad cuando el inspector estaba cerca, aunque su impaciencia crecía ante la falta de acceso inmediato a las tierras de Isabella. La joven, aprovechando que la atención del duque se centraba en engañar al conde, comenzó a establecer vínculos discretos con el personal doméstico, especialmente con el mestre Das Chaves, un hombre anciano que había sido humillado repetidamente por la crueldad del señor. A través de pequeños gestos de humanidad y la promesa de un futuro diferente, Isabella convirtió a los subordinados despreciados en su propia red de espionaje personal, obteniendo información sobre los movimientos nocturnos del duque hacia los casinos clandestinos de la zona. Ella aprendió que el poder de un tirano se basa en la ilusión de omnipotencia y miedo. Rafael, por su parte, empezó a notar que la esposa cómplice no encajaba en el molde de las mujeres que solía tratar en la corte, pues Isabella poseía una dignidad y una inteligencia que brillaban incluso en su cautiverio. Una noche, tras una cena especialmente tensa, la encontró en la biblioteca, donde ella supuestamente solo leía libros de poemas,
pero sus ojos captaron cómo ella cerraba rápidamente un libro de balances comerciales con una agilidad sospechosa. El conde la confrontó, acusándola de ocultar pruebas para proteger a su esposo, pero la respuesta de Isabella fue una mirada de fuego que lo dejó desarmado por un instante, una mezcla de dolor y orgullo que no pertenecía a una criminal. A veces, conde, el silencio es la única forma de proteger la verdad de quienes aún no están listos para verla, susurró ella antes de retirarse dignamente. La relación entre los protagonistas se movía en un terreno pantanoso de respeto reluctante y atracción prohibida, marcada por la sombra constante de Sebastián y la urgencia de una auditoría que no avanzaba. Isabella sabía que cada día que pasaba era una victoria para el duque, quien planeaba internarla en un sanatorio bajo el pretexto de una melancolía nupcial para obtener su firma legal en los documentos de transferencia. La presión aumentaba y la joven se veía obligada a actuar con una audacia que nunca pensó poseer, arriesgando su integridad para filtrar notas al conde de Aranjuez a través de los cestos de la banda. Ella se estaba convirtiendo en una estratega de las sombras, transformando su vulnerabilidad en una red de intrigas que empezaba a envolver al cazador en su propia trampa de codicia y arrogancia aristocrática frente a la corona española. El entorno del castillo reflejaba el estado interno de sus habitantes. Las tormentas de otoño golpeaban los muros con una violencia que resonaba con la lucha interna de Isabella por no perder la esperanza. Rafael, intrigado por las crípticas señales de la joven, empezó a investigar el pasado de la familia Montalvo por su cuenta, descubriendo que la supuesta ayuda económica del duque había sido el golpe de gracia para su ruina. La pieza que faltaba para completar el cuadro de la villanía de Sebastián era el vínculo directo entre sus deudas de juego y la falsificación de los pagarés del padre de Isabella, una prueba que ella custodiaba con su vida. El conde comenzó a entender que Isabella no era la villana, sino la víctima más brillante de un depredador que no se detendría ante nada para mantener su decadente estilo de vida. Mientras tanto, la marquesa Elena, sintiendo que su influencia sobre el duque se veía amenazada por la persistencia del inspector real, instigaba a Sebastián a acelerar la eliminación de Isabella del escenario social. La amante del duque sospechaba que la joven esposa sabía mucho más de lo que aparentaba, y que su cercanía con el conde de Aranjuez podía traer consecuencias desastrosas para todos sus intereses compartidos. En los pasillos del castillo, los susurros sobre la cordura de la duquesa empezaron a circular con una malicia calculada, preparando el terreno para el golpe final que Sebastián planeaba dar antes del gran baile real. Isabella se sentía cada vez más acorralada, pero en lugar de huir, decidió que era el momento de usar el conocimiento que había acumulado para asestar su primer golpe contra la fortuna del tirano. Isabella comenzó a manipular sutilmente las cuentas del ducado que llegaban a sus manos, aprovechando su acceso limitado para introducir pequeñas discrepancias que alertarían a los acreedores internacionales de Sebastián sobre su verdadera solvencia. Usando el sello ducal que logró sustraer durante un descuido del duque, autorizó auditorías externas de las que Rafael no estaba al tanto, creando un caos administrativo que obligaría al tirano a mostrar su verdadera cara. Su mente matemática trabajaba sin descanso, calculando el interés compuesto de la deuda de Sebastián contra el valor real de sus propias tierras, trazando un camino de redención que pasaba inevitablemente por la ruina total de su enemigo. El miedo que antes la paralizaba se había transformado en un motor de precisión, una maquinaria de venganza que se movía con la elegancia de una ecuación perfecta, esperando ser resuelta.
El desarrollo llega a un punto crítico cuando Isabela es descubierta por Sebastián en el despacho privado de éste, con un documento comprometedor en la mano que prueba la falsificación de la deuda de su padre. El duque, con los ojos inyectados en odio y la máscara de caballero definitivamente caída, la sujeta del brazo con una fuerza que promete consecuencias brutales, mientras Rafael observa la escena desde las sombras del corredor, debatiéndose entre su deber como funcionario y su instinto de proteger a la mujer. El aire en el despacho es irrespirable, cargado del olor a papel viejo y el sudor de la traición, marcando el fin de la fase de descubrimiento y el inicio de una lucha abierta donde la inteligencia de Isabela será su única defensa contra la violencia de un hombre que se sabe acorralado. El agarre de Sebastián sobre el brazo de Isabela no era solo un acto de violencia física, sino la manifestación brutal de un poder que se sentía desafiado en su propio santuario de mentiras. En la penumbra del despacho, el rostro del duque se transformó en una máscara de furia gótica, despojado de cualquier pretensión de civilidad o enfermedad, mientras sus dedos se hundían en la delicada piel de la joven como garras de metal. Isabela, a pesar del dolor punzante que recorría su hombro, mantuvo la mirada fija en los ojos de su captor, sosteniendo el documento de la falsificación como si fuera el estandarte de una guerra que ya no podía evitarse. El aire olía a tinta fresca y a la pólvora invisible de un conflicto que acababa de estallar, marcando el fin de los juegos de sombras para dar paso a una confrontación absoluta. ¿Crees que un trozo de papel te devolverá la libertad, pequeña estúpida?, siseó Sebastián, su voz resonando con una vibración malévola que hizo temblar las cortinas de terciopelo pesado que ocultaban la noche. Con un movimiento violento, le arrebató el documento y lo arrojó a las brasas de la chimenea, observando con deleite sádico cómo las pruebas de su fraude se convertían en cenizas negras y volátiles ante los ojos de su esposa. Isabela sintió un vacío gélido en el estómago, viendo cómo meses de investigación estratégica se desvanecían en segundos, pero no permitió que ni una sola lágrima escapara de sus ojos, pues sabía que el duque se alimentaba del sufrimiento ajeno. En ese momento de pérdida absoluta, ella comprendió que la justicia no vendría de la mano de un sistema corrupto, sino de su propia capacidad para reconstruir la verdad. Sin esperar una respuesta, el duque llamó a sus guardias personales y ordenó que Isabela fuera trasladada de inmediato a las celdas del sótano, un lugar donde la humedad de la tierra y el olvido eran los únicos compañeros. El descenso por las escaleras de caracol fue un viaje hacia el corazón de las timblas del ducado, donde el lujo de los salones superiores quedaba atrás para revelar la podredumbre sobre la que se alzaba el castelo de Alcázar. La celda era un cubículo de 100 piedra fría, sin más mobiliario que un jergón de paja y el eco de las gotas de agua que se filtraban desde el foso. Un entorno diseñado para quebrar la voluntad de cualquiera. Isabela fue arrojada al suelo con desprecio, escuchando el sonido definitivo de la cerradura de hierro al cerrarse, un estrépito que pareció sentenciar su amargo destino. Durante las primeras horas de cautiverio, la oscuridad fue total, una negrura tan densa que Isabela empezó a perder la noción de sus propios límites físicos, sintiendo que el frío de las piedras se transfería a su sangre. El aislamiento absoluto estaba destinado a inducir la locura que Sebastián necesitaba para justificar su internamiento legal en un sanatorio. Pero la mente de la joven comenzó a recitar tablas de multiplicar y ecuaciones complejas para mantenerse anclada a la realidad. Cada minuto que pasaba era una batalla contra el pavor primario de ser enterrada viva, mientras recordaba el rostro de su padre y la promesa de justicia que había jurado ante el honor de su linaje.
La humillación de ser tratada como un animal de carga no la debilitó. Por el contrario, forjó en ella una determinación de acero inexpugnable. Mientras Isabela sufría en las profundidades, Rafael, el conde de Aranjuez, se encontraba en sus aposentos atormentado por la imagen de la joven siendo arrastrada por los esbirros de Sebastián, una escena que desafiaba sus principios. La duda que antes era una semilla, ahora era un bosque que oscurecía su juicio, pues aunque su deber le dictaba no interferir en asuntos domésticos, su instinto le gritaba que estaba permitiendo un crimen atroz. Rafael revisó los pocos documentos que Isabela había logrado filtrarle, encontrando sutiles inconsistencias contables que ella había marcado con gotas de perfume de lavanda, una señal silenciosa que solo una mente brillante podría haber diseñado. El inspector real comprendió que estaba ante una mujer que, incluso en su desesperación, estaba dándole las armas necesarias para destruir al enemigo común, si tenía el valor de usarlas. La marquesa Elena, aprovechando la ausencia de la esposa legítima, se instaló oficialmente en las habitaciones principales, celebrando banquetes obscenos, mientras el eco de sus risas se filtraba por las rendijas del suelo hasta llegar a los oídos de Isabela. La crueldad de la amante del duque se manifestó en actos de sadismo, como enviar a los criados a recoger las pocas pertenencias personales que Isabela aún conservaba, para quemarlas en el patio central del castillo. Desde su pequeña ventana al nivel del suelo, la joven vio cómo el diario de su madre se convertía en humo, una pérdida que dolió más que cualquier golpe físico y que marcó el punto de no retorno en su evolución emocional. Ya no quedaba nada de la Isabela resignada que entró al castillo. Ahora solo existía una mujer que había perdido todo, excepto su inteligencia. Sebastián bajó a las celdas 3 días después, esperando encontrar a una mujer rota y dispuesta a firmar cualquier documento con tal de ver la luz del sol, pero se encontró con una figura erguida y una mirada de lucidez aterradora. El duque intentó usar la seducción del poder, prometiéndole una vida de comodidades en una finca remota si cedía sus tierras de forma voluntaria, pero Isabela solo le respondió con un silencio sepulcral que lo irritó profundamente. La frustración del hombre era evidente, pues sus acreedores empezaban a presionar con amenazas de ejecución hipotecaria, y el Consejo Real exigía informes que él ya no podía falsificar con la misma facilidad de antes. En su desesperación por controlar la situación, Sebastián amenazó con arrestar a su padre por supuesta complicidad en los desvíos financieros. La tortura psicológica se intensificó cuando Isabela fue privada de sueño, con guardias que golpeaban las puertas de su celda a intervalos irregulares y luces que se encendían y apagaban constantemente. A pesar de los estragos del cansancio, ella comenzó a notar algo que el duque, en su arrogancia, había pasado por alto. El mestre das Chaves le traía la comida con mensajes ocultos en la base de los cuencos de madera. El anciano, arriesgando su propia vida, le informaba que Rafael no se había ido del castillo y que estaba moviendo hilos en Madrid para acelerar una intervención oficial del Tesoro Real. Esta pequeña llama de esperanza fue suficiente para que Isabela resistiera una noche más, transformando su dolor en un plan de contraataque que utilizaría la misma codicia del duque como motor. Este es el momento más oscuro de Isabela de Montalvo. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final?
El cuarto día de cautiverio, la fiebre empezó a nublar la visión de Isabela, pero en sus delirios ella no veía fantasmas, sino patrones numéricos que flotaban en el aire como estrellas guía hacia la libertad. Recordó la disposición exacta de los libros de contabilidad que había memorizado y se dio cuenta de que Sebastián había cometido un error crítico. Había utilizado las mismas notas de envío para ocultar el contrabando de joyas que para el pago de sus deudas de juego. Esta conexión, ilegal, si se probaba, no solo invalidaría su matrimonio por fraude criminal, sino que lo enviaría al presidio de por vida por traición a la corona española. Con la punta de un clavo oxidado, Isabela empezó a grabar los números de los registros en la pared de piedra de su celda, asegurando la evidencia física. Rafael, sintiendo que el tiempo se agotaba, decidió irrumpir en las celdas bajo el pretexto de una inspección sanitaria obligatoria por orden del rey, enfrentándose directamente a los guardias de Sebastián en los pasillos inferiores. El encuentro entre el conde y el duque en la entrada de las mazmorras fue un duelo de voluntades que casi termina en el acero de las espadas, pero la autoridad real de Rafael logró imponerse momentáneamente. Cuando el conde finalmente llegó a la celda de Isabela y la vio en aquel estado de abandono, la máscara de frialdad del inspector se rompió por completo, revelando una angustia profunda. Se arrodilló ante ella, tomando sus manos heladas entre las suyas, y por un instante el silencio de la celda se llenó de una promesa de lealtad que iba mucho más allá de los códigos nobiliarios. «No te rindas, Isabela, los documentos en Madrid ya han sido validados», susurró Rafael, acercando su rostro al de ella con una ternura que contrastaba con la brutalidad del entorno carcelario. Isabela, apenas consciente, señaló con un dedo trémulo los números grabados en la pared de piedra, susurrando las coordenadas del verdadero libro de deudas que Sebastián ocultaba bajo el altar de la capilla del castillo. El conde comprendió que ella le estaba entregando la llave maestra para abrir las puertas de la justicia, un sacrificio de inteligencia que lo dejó conmovido. Sin embargo, antes de que pudiera sacarla de allí, la voz de Sebastián resonó en el pasillo, anunciando que la marquesa Elena había llegado con una orden judicial de internamiento inmediato en un asilo mental para la duquesa. El tiempo se fragmentó en una serie de eventos caóticos mientras los guardias de Sebastián apartaban a Rafael de la celda por la fuerza, citando la inmunidad del ducado dentro de sus propias tierras. Isabela fue levantada del suelo con brusquedad y cubierta con una capa oscura para ocultar su estado demacrado, siendo arrastrada hacia un carruaje que esperaba en el patio trasero bajo la lluvia incesante. El duque, con una sonrisa de triunfo absoluto, le recordó a Rafael que un inspector real no tenía jurisdicción sobre la salud mental de una esposa noble, sin un juicio que duraría años en las cortes. El carruaje partió a toda velocidad, perdiéndose en el bosque que rodeaba el castillo, dejando a Rafael solo en el barro, con la mirada fija en el camino y el corazón ardiendo de furia. Dentro del carruaje, Isabela luchaba por mantenerse despierta, sintiendo el movimiento brusco de las ruedas sobre los baches, mientras la marquesa Elena se burlaba de su caída desde el asiento de enfrente. La villana le confesó que el plan siempre fue ese, usarla como un depósito temporal de deudas hasta que pudieran vender sus tierras al sindicato mercantil extranjero que financiaba los vicios de Sebastián. La revelación de la escala de la corrupción le dio a Isabela la última pieza de información que necesitaba para entender que su lucha no era solo por su honor, sino por la estabilidad de la región. A pesar de la debilidad física, una calma sobrenatural se apoderó de ella, pues sabía que el duque, al sacarla del castillo, había cometido el error de llevarla hacia el mundo exterior,
El carruaje fue interceptado a mitad de camino por un grupo de hombres armados que no vestían el uniforme del ducado, sino las ropas sencillas de los comerciantes a los que Isabela había ayudado indirectamente. No era un ataque al azar, sino una emboscada planificada con precisión matemática por la propia Isabela semanas antes, cuando entregó las instrucciones de rescate en el fondo de un cuenco de sopa. Los caballos se encabritaron y el caos se apoderó del bosque, mientras la puerta del carruaje se abría no para revelar a un carcelero, sino a un rostro amigo que le ofrecía una mano para escapar hacia la libertad. La marquesa Helena gritó de terror al verse rodeada por la gente común que tanto despreciaba, dándose cuenta demasiado tarde de su grave error. Isabela bajó del carruaje con una dignidad que ninguna celda pudo arrebatarle, respirando el aire frío de la libertad mientras observaba cómo sus rescatadores desarmaban a los guardias del duque con una eficiencia sorprendente. Entre las sombras de los árboles apareció Rafael, quien no había podido quedarse quieto y había seguido el rastro del carruaje con la ayuda de los guías locales que ahora lo veían como un libertador. El encuentro bajo la lluvia no fue el de una dama y su caballero, sino el de dos guerreros que reconocen en el otro la misma sed de justicia y verdad necesaria para sobrevivir. Rafael le entregó su propia capa para protegerla del frío, y por primera vez, Isabela se permitió descansar un segundo contra el pecho del hombre que la amaba. La huida hacia la frontera de la provincia fue una odisea de silencios compartidos y miradas que decían más que 1000 discursos poéticos sobre la lealtad y el honor restaurado. Isabela sabía que Sebastián no se quedaría de brazos cruzados y que usaría toda su influencia política para declarar a Rafael como un secuestrador y a ella como una fugitiva peligrosa de la ley. Se refugiaron en una pequeña granja, perteneciente a un antiguo acreedor del duque que ahora veía en la joven esposa su única oportunidad de recuperar lo perdido legalmente. Allí, frente a una pequeña chimenea de piedra, Isabela y Rafael extendieron los mapas contables y los registros que ella había grabado en su memoria, preparándose para la ofensiva final contra el hombre que la traicionó. El Valle de las Sombras termina con Isabela mirando hacia el horizonte, donde se vislumbraban las luces de Madrid, la ciudad donde se celebraría el gran baile real en pocos días, el escenario perfecto. Sus manos ya no temblaban y el brillo de su mirada ya no era el de la resignación, sino el de una estratega que ha calculado cada movimiento hasta el jaque mate definitivo. Él quería una enfermera para su vejez, susurró Isabela a Rafael mientras cerraba un nuevo cuaderno de notas con determinación absoluta. Pero ha despertado a la acreedora que cobrará cada gota de su codicia con el interés de su propia destrucción. La Visus caída había terminado, y desde lo más profundo del abismo, la reina de las finanzas estaba emergiendo para reclamar su honor. El refugio en la granja se convirtió en el cuartel general de una revolución silenciosa que no buscaba derramar sangre, sino vaciar los cofres de la injusticia para devolver la dignidad a los oprimidos. Isabela pasaba las noches bajo la luz de una vela, escribiendo cartas cifradas que Rafael enviaba a través de una red de mensajeros leales que operaban fuera de los límites del ducado. Ella ya no era la víctima que se escondía en los rincones del castelo de Alcázar, sino una estratega que manejaba los hilos del mercado de valores de Madrid con una precisión asombrosa. La joven descubrió que Sebastián había apostado gran parte de su liquidez en un cargamento de especias y que cualquier retraso o duda sobre su solvencia provocaría un colapso en cadena de sus créditos internacionales. Rafael, observando a Isabela trabajar entre mapas y libros de balances, comprendió que su papel no era salvarla, sino ser el escudo que le permitiera a ella ejecutar su propia redención histórica.
El conde usó su posición en el Consejo Real para congelar discretamente los movimientos de tierra que Sebastián intentaba realizar, alegando una revisión técnica de los límites provinciales que ganaría el tiempo necesario para el golpe final. La tensión romántica entre ellos crecía en la penumbra de la granja, en los roces accidentales de sus manos sobre los pergaminos y en las largas conversaciones donde Rafael le confesaba el dolor de su pasado. Isabela veía en él no solo al inspector rígido, sino al hombre que había decidido arriesgar su carrera y su prestigio por una verdad que el mundo prefería ignorar sistemáticamente. El giro narrativo definitivo ocurrió cuando Isabela recibió una respuesta del mestre das Chaves. El duque había comenzado a vender las joyas de la corona ducal que legalmente pertenecían al Estado español. Esta acción desesperada era el error que Isabela había estado esperando, pues convertía a Sebastián de un simple deudor en un ladrón del tesoro nacional, un crimen que ni siquiera sus amigos en la corte podrían encubrir. Ella decidió entonces que no huiría más, sino que regresaría a la Boca del Lobo durante el gran baile de aniversario del rey, el evento social más importante del año. Rafael, aunque temía por la seguridad de la joven, aceptó el plan al darse cuenta de que la única forma de derrotar a un depredador social es despojándolo de su máscara ante sus propios pares. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y Rafael. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Rafael merece una segunda oportunidad? Preparar el regreso de Isabela fue una obra maestra de logística y simbolismo, donde cada detalle del vestuario fue calculado para generar el máximo impacto emocional y legal ante la nobleza de Madrid. Rafael consiguió que un sastre de confianza diseñara para ella un vestido de seda azul medianoche, el color de la justicia, adornado con encajes que ocultaban ingeniosamente los documentos originales de la deuda cosidos en el forro. Mientras tanto, en Madrid, los rumores sobre la locura de la duquesa eran alimentados por la marquesa Elena, quien ya se veía a sí misma como la futura consorte oficial del ducado. La joven heroína sabía que la batalla no se ganaría con gritos, sino con la presentación fría y pública de una realidad contable que Sebastián no podría desmentir sin hundirse más en su propio fango. La noche del baile, el Palacio Real de Madrid brillaba con miles de bujías que reflejaban el oro y la decadencia de una aristocracia que ignoraba el hambre de los campos circundantes. Sebastián llegó acompañado de la marquesa Elena, ambos luciendo una arrogancia desafiante, creyendo que Isabela estaba encerrada en algún asilo remoto o muerta en una cuneta olvidada del camino real. El duque se movía entre los nobles con su bastón de plata, símbolo de su falsa debilidad, recibiendo felicitaciones por su supuesta recuperación mientras negociaba en voz baja la venta de las tierras. Rafael, presente en el salón como representante del Consejo Real, mantenía una calma externa que ocultaba un corazón que galopaba de ansiedad, esperando la señal acordada que cambiaría la historia del ducado para siempre bajo la luz dorada. De pronto, las puertas principales del salón se abrieron con una solemnidad que detuvo la música de la orquesta y congeló las copas de champán en el aire, revelando una figura majestuosa. Isabela de Montalvo entró con la cabeza en alto, su presencia emanando una autoridad que silenció instantáneamente los susurros maliciosos que la marquesa había sembrado durante semanas en la corte madrileña.
No había rastro de la mujer demacrada de las celdas, sino una visión de belleza serena y determinación inquebrantable que obligó incluso al rey a prestarle atención en medio de la recepción real. Sebastián, al verla, palideció hasta volverse del color de la cera, mientras su bastón de plata temblaba contra el suelo de mármol, dándose cuenta de que su farsa había llegado a su fin absoluto. «Duque de Alcázar», dijo Isabela con una voz clara que resonó en cada rincón del palacio, «he venido a devolverle algo que nunca debió haber tomado. La verdad sobre sus deudas y su enfermedad». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío en el tiempo donde la aristocracia española se dio cuenta de que estaba presenciando no un drama doméstico, sino la caída de un pilar corrupto. Rafael dio un paso al frente, entregándole al rey un sobre sellado que contenía las pruebas de la venta ilegal de las joyas de la corona y las falsificaciones de los pagarés familiares. La marquesa Elena intentó intervenir con un insulto, pero una mirada gélida de la reina la obligó a retroceder, dejándola sola. Sebastián, acorralado por las evidencias, intentó balbucear una defensa inútil ante el escrutinio real. Ese pequeño acto de levantarse por sí mismo fue la prueba final que el rey necesitaba para ver la malicia detrás de la figura del duque, confirmando que la enfermedad fue teatro. Isabela no mostró odio en su rostro, sino una compasión distante que dolía más que cualquier insulto, la compasión de alguien que ya se ha liberado de sus pesadas cadenas físicas y mentales. Ella explicó ante la corte cómo Sebastián había orquestado la ruina de familias enteras para financiar su adicción al juego, presentando una lista de acreedores que incluía a muchos de los nobles presentes. La revelación de que el duque había estado robando a sus propios pares provocó una oleada de indignación que terminó de sellar su destino social y legal en cuestión de pocos minutos. Rafael, con la autoridad que le otorgaba su cargo, anunció la inmediata intervención del Tesoro Real sobre todas las propiedades del ducado, incluyendo el arresto domiciliario de Sebastián mientras se preparaba el juicio. La justicia que Isabela había buscado con tanta desesperación en la oscuridad de las mazmorras, finalmente se manifestaba bajo la luz de los candelabros del Palacio Real de Madrid. El giro estaba completo. La joven que fue comprada como una mercancía ahora dictaba las condiciones de la rendición del hombre más poderoso de la región. Sin embargo, lo más importante para Isabela no fue la victoria legal, sino la mirada de profundo orgullo y respeto que Rafael le dirigió, una validación emocional que sanaba sus heridas más profundas del pasado. Sebastián intentó huir hacia los jardines, pero fue interceptado por los guardias reales antes de que pudiera cruzar el umbral, su caída del pedestal siendo tan rápida como su ascenso, fraudulento. La marquesa Elena, al ver que el barco se hundía, trató de distanciarse de su amante, pero las pruebas presentadas por Rafael también la incriminaban en la ocultación de bienes robados al Estado. La escena en el salón era de un dramatismo cinematográfico, con la nobleza apartándose del paso del duque como si su presencia fuera una enfermedad contagiosa que ahora temían contraer en su círculo. Isabela se mantuvo firme al lado de Rafael, sintiendo por primera vez en años que su nombre volvía a pertenecerle por derecho propio ante la ley y la sociedad española. La acción se traslada hacia una conversación privada entre Isabela y el rey en uno de los balcones del palacio, donde el monarca le reconoce su valentía y le otorga la administración. Isabela acepta la responsabilidad no como una carga, sino como una oportunidad para demostrar que una gestión basada en la empatía puede generar más riqueza que la opresión y el miedo constante. Rafael se acerca a ella cuando el rey se retira y bajo las estrellas de Madrid le pide perdón por haber dudado de ella,
una confesión que rompe las últimas barreras. La transformación de la heroína es total. De moneda de cambio familiar a regente de su propio destino, con un hombre poderoso a su lado que la reconoce como su igual absoluta. A medida que la noche avanza, Isabela y Rafael planean los pasos para reconstruir la economía de la región, sabiendo que Sebastián aún intentará usar sus últimos recursos para vengarse amargamente. El peligro no ha desaparecido por completo de sus vidas, pero la alianza entre la mente matemática de la joven y la rectitud del conde es una fortaleza más inexpugnable que Alcázar. El sentimiento de triunfo es palpable, pero Isabela sabe que el verdadero clímax de su historia no será solo la caída de su enemigo, sino la construcción de un legado. Ella mira el horizonte, consciente de que mañana empezará una nueva era, una donde las mujeres no serán vendidas al mejor postor, sino que escribirán sus propias leyes en los libros. El párrafo final de este giro muestra a Isabela cerrando los ojos por un instante, saboreando el aire frío de la libertad que tanto le costó conseguir, mientras siente la mano de Rafael. El giro ha sido completo. La noche de bodas que comenzó con una traición se ha convertido en la víspera de una revolución personal y social que cambiará el rumbo de muchas vidas. Isabela ya no teme a la oscuridad, porque ha aprendido que ella misma es la luz que puede disipar las sombras de cualquier ducado corrupto en España. La transición hacia el clímax se prepara con la imagen de Sebastián tras las rejas de un carruaje de prisioneros, mientras su esposa lo observa alejarse, no con odio, sino con la serenidad de la justicia cobrada. El aire en el castelo de Alcázar se sentía cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta final, mientras los últimos leales a Sebastián intentaban ocultar los rastros de sus crímenes. Isabela regresó a la fortaleza no como una prisionera, sino con la autoridad de una regente nombrada por el rey, caminando por los mismos pasillos donde antes fue humillada cruelmente. Rafael la acompañaba con la espada lista y el corazón alerta, consciente de que el duque aún poseía la astucia de un depredador que no ha dicho su última palabra amarga. La misión era clara: localizar el libro de deudas original oculto bajo el altar de la capilla, la única prueba física irrefutable que faltaba para asegurar que Sebastián nunca volviera a ver la luz del sol en libertad. El enfrentamiento estalló cuando Isabela y Rafael entraron en la capilla privada, un espacio de mármol frío y ecos góticos, donde el olor a incienso se mezclaba con el aroma a conspiración. Para su sorpresa, Sebastián no estaba confinado, sino esperándolos frente al altar, habiendo sobornado a sus guardias con las últimas monedas de oro que le quedaban en su caja fuerte secreta. El duque ya no fingía debilidad, se mantenía erguido, con una pistola en la mano y la mirada de un hombre que ha perdido todo y solo busca venganza. La marquesa Helena estaba a su lado, sosteniendo una antorcha encendida sobre el hueco del altar donde el libro de contabilidad reposaba, amenazando con reducir a cenizas la prueba definitiva de su ruina moral. Un paso más, conde, y la historia de mi fortuna se convertirá en humo antes de que pueda leer el primer nombre, gritó Sebastián, su voz resonando con una demencia aterradora. Rafael desenvainó su acero, posicionándose frente a Isabela para protegerla, pero la joven dio un paso al frente, desafiando la lógica del miedo con la frialdad de una ecuación que busca resolución. Ella sabía que el duque era un hombre de cálculos, y que su única esperanza era convencerlo de que la destrucción del libro no salvaría su vida, sino que aceleraría su propia ejecución. La tensión en el recinto era casi física, un duelo de voluntades donde el menor parpadeo podía desencadenar una tragedia que borraría años de lucha por el honor de la familia Montalvo.
La batalla está en su punto más alto. Isabela y Rafael luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la crueldad de Sebastián? Sebastián rió, un sonido seco que parecía el crujir de huesos viejos, y apuntó directamente al pecho de Rafael, exigiendo un salvoconducto para él y la marquesa a cambio del libro. Isabela, con una calma que dejó a su esposo desconcertado, comenzó a recitar en voz alta los nombres y las cifras exactas de los acreedores extranjeros que figuraban en las páginas. Ella le recordó que su memoria fotográfica era tan válida ante un juez como el papel mismo, y que quemar el libro solo probaría su culpabilidad criminal sin eliminar la evidencia. El duque vaciló un instante, dándose cuenta de que su rehén de papel no tenía valor frente a la mente prodigiosa de la mujer que siempre había subestimado como una enfermera pasiva. Ese momento de duda fue aprovechado por Rafael, quien con un movimiento felino desarmó a Sebastián, mientras Isabela se lanzaba hacia el altar para arrebatarle la antorcha a la marquesa Elena. El forcejeo fue breve pero intenso, un choque de cuerpos y voluntades donde la fuerza bruta del duque se encontró con la técnica disciplinada del inspector real en la capilla. Sebastián cayó al suelo, golpeándose contra los escalones de piedra del altar, mientras Elena gritaba maldiciones antes de ser reducida por los guardias leales al rey que irrumpieron finalmente. Isabela recuperó el libro, abrazándolo contra su pecho como si fuera el corazón mismo de su libertad, sintiendo el peso de la verdad finalmente asegurado bajo su protección y la de la ley en que Rafael representaba. El clímax físico dio paso a un enfrentamiento emocional cuando Sebastián, derrotado y encadenado, miró a Isabela desde el suelo, su máscara de arrogancia hecha pedazos por la realidad de su fracaso. Él intentó una última vez apelar a su piedad, recordándole su juramento matrimonial ante Dios, pero Isabela le respondió que un contrato basado en la mentira no tiene validez sagrada. La joven se volvió hacia Rafael, cuyos ojos brillaban con una mezcla de alivio y una adoración profunda, dándose cuenta de que habían sobrevivido a la prueba de fuego más difícil. El silencio regresó a la capilla, pero ya no era un silencio de opresión, sino la paz que sigue a una victoria ganada con inteligencia, sacrificio y el apoyo de su comunidad. Mientras los guardias se llevaban a Sebastián y a Elena hacia los carruajes de prisioneros, Isabela caminó hacia el exterior del castillo para respirar el aire de la mañana en libertad. El sol empezaba a asomar por el horizonte, iluminando los campos de Alcázar que ahora volvían a pertenecer a quienes realmente los trabajaban bajo la nueva administración de la joven. Rafael se acercó a ella, envuelto en la luz dorada del amanecer, y por primera vez no hubo documentos, deudas ni sospechas entre ellos, solo la verdad de sus almas. El enfrentamiento terminaba con la caída definitiva del tirano y el ascenso de una mujer que había transformado su noche de bodas en el amanecer de una nueva era brillante. Sin embargo, antes de 1900 retirarse, Isabela echó una última mirada al despacho donde comenzó su pesadilla, dándose cuenta de que el verdadero poder no residía en los títulos nobiliarios robados. Ella entregó el libro de deudas a Rafael para que fuera custodiado en el archivo real, cerrando así el capítulo amargo de su vida como moneda de cambio para siempre en España. El alivio que sentía era tan profundo que sus piernas temblaron por un instante.
pero los brazos de Rafael estuvieron allí para sostenerla con firmeza. La justicia se había hecho no por azar del destino, sino por el diseño meticuloso de una mente brillante que se negó a ser silenciada por la arrogancia del patriarcado y la corrupción. El destino de Sebastián quedó sellado en ese altar de piedra donde antes pretendía reinar sobre la miseria de los demás, dejando tras de sí un rastro de deshonor histórico. Isabela sintió que el peso que cargaba en su pecho desde los 19 años finalmente se disolvía en la brisa matutina, permitiéndole soñar con un futuro de construcción social. El clímax llegaba a su fin con la imagen de la pareja caminando hacia la entrada principal del castillo, donde los criados y trabajadores los esperaban con respeto. La reina de las finanzas había ganado su corona no en un baile cortesano, sino en la trinchera de la verdad, y su victoria era la victoria de todos los que fueron víctimas de un engaño. El eco de los carruajes de prisioneros se perdió en la distancia, dejando tras de sí un silencio purificador que envolvía los muros del castelo de Alcázar como un bálsamo necesario. Isabela de Montalvo, de pie en la escalinata principal, observaba cómo la bandera del ducado era arriada para ser reemplazada por el estandarte real, simbolizando el fin de una era de opresión. A su lado, Rafael guardaba su espada, pero no su mirada, que permanecía fija en la mujer que había transformado un campo de batalla financiero en un triunfo del espíritu humano. Las tierras que Sebastián pretendía robar ahora respiraban bajo el cuidado de una mujer que conocía el valor de la dignidad, asegurando que el nombre de los Montalvo fuera recordado no por su pobreza, sino por su integridad. La reconstrucción del ducado no fue solo una tarea de números y contratos, sino un proceso de sanación profunda para todos aquellos que habían vivido bajo la sombra del miedo. Isabela utilizó su talento prodigioso para auditar cada rincón de la economía local, condonando deudas injustas y estableciendo cooperativas que permitieron a los campesinos recuperar la propiedad de sus herramientas. Rafael renunció a su puesto rígido en Madrid para aceptar la capitanía de la Guardia Regional, asegurando que la ley se aplicara con la equidad necesaria en la provincia. Entre ellos, el respeto mutuo se transformó en un amor maduro y sereno, una alianza que no necesitaba de firmas en papel para ser sagrada, pues había sido forjada en las mazmorras y templada bajo la lluvia. Sebastián de Alcázar fue condenado a cadena perpetua en una prisión fronteriza, donde la única riqueza que poseía era el recuerdo amargo de su propia codicia y el desprecio absoluto de la nobleza. La marquesa Elena, despojada de sus títulos y bienes, terminó sus días en un convento de clausura, enfrentando el silencio que tanto temía y la ausencia del lujo desmedido. La justicia real fue implacable, pero para Isabela la verdadera victoria no radicaba en el castigo de sus enemigos, sino en la sonrisa de los niños del ducado que ahora tenían futuro. El castillo, antes un símbolo de terror gótico, abrió sus grandes ventanales para dejar entrar la luz del sol, convirtiéndose en un centro de comercio y cultura que atraía a mentes brillantes. Los meses pasaron y la herida de la noche de bodas se convirtió en una cicatriz que Isabela ya no temía tocar, pues le recordaba la fuerza de su espíritu. Ella y Rafael celebraron una unión sencilla en la misma capilla donde enfrentaron al duque, pero esta vez el aire estaba cargado de flores frescas y promesas reales de amor. No hubo contratos de dote ni cláusulas de propiedad obligatorias, solo la entrega voluntaria de dos personas que se sabían iguales en coraje y visión estratégica para el futuro. La transformación de Isabela era completa.
La joven que entró al castillo con la cabeza baja, ahora caminaba con la seguridad de una reina que ha conquistado su propio reino interior con honor y verdad. La economía de la región floreció bajo la dirección de Isabela, quien implementó sistemas de comercio que fueron estudiados años más tarde por los mismos consejeros reales que antes la ignoraban. Rafael, siempre a su lado, aprendió que la fuerza de un hombre no se mide por su capacidad de imponerse, sino por su humildad para apoyar el brillo de la mujer. Juntos crearon un legado de prosperidad que sacó a la familia Montalvo de la ruina definitiva, permitiendo que su padre viviera sus últimos años con paz y dignidad. El ducado de Alcázar dejó de ser un lugar de leyendas oscuras para convertirse en un faro de progreso social y esperanza renovada en el corazón de la España del siglo XIX. En las noches de invierno, sentados frente a la chimenea del salón principal, Isabela y Rafael recordaban a veces los días oscuros, no con dolor, sino con la profunda satisfacción del deber. Ella cerraba sus libros de contabilidad, ahora llenos de cifras de crecimiento y bienestar social, para refugiarse en el abrazo de un hombre que conocía cada secreto de su alma. El amor que compartían era un refugio inexpugnable, una fortaleza de afecto que ningún duque ni ninguna intriga cortesana podría volver a amenazar jamás en sus vidas. Habían aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en los momentos de paz ganados tras una lucha justa y en la lealtad inquebrantable de los seres amados. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Rafael hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal, mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El epílogo de su historia se escribió en los campos dorados que rodeaban el castillo, donde un pequeño niño corría con la risa clara de quien nace en libertad. Isabela lo observaba desde el balcón, sintiendo que su sacrificio de juventud había valido la pena para asegurar que las siguientes generaciones no tuvieran que vender su dignidad. Rafael se acercó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos, y ambos compartieron un momento de gratitud silenciosa por el camino recorrido y por el futuro brillante. La reina de las finanzas había cerrado su balance más importante, el de una vida vivida con propósito, amor y una dignidad que ni el hombre más poderoso pudo arrebatarle jamás en su largo camino. La luz del atardecer bañaba el castelo de Alcázar con tonos púrpuras y dorados, transformando la antigua prisión de Isabela en un monumento a la resiliencia humana y la verdad. Ella tomó la mano de Rafael, sintiendo el calor de una promesa cumplida, y juntos entraron en el castillo, mientras las luces de las casas del pueblo se encendían. La narrativa de sus vidas ya no pertenecía a los acreedores ni a los villanos, sino a ellos mismos y a la historia que sus descendientes contarían con orgullo. El círculo se había cerrado, y la justicia, que una vez pareció un sueño inalcanzable, era ahora el aire que respiraban con cada latido de sus corazones libres y enamorados bajo el cielo. Isabela recordó por un instante el momento en que Sebastián se levantó de la cama en aquella primera noche y se dio cuenta de que ese acto fue el catalizador necesario. A veces,
Los enemigos más crueles son los que nos fuerzan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y ella se había transformado en un diamante. Su mente matemática ahora calculaba la felicidad de su hogar y el bienestar de su gente, encontrando en la armonía la resolución más perfecta de todas las ecuaciones. No había más sombras en Alcázar, solo el resplandor de una justicia que se había convertido en el legado más valioso de su linaje renovado ante los ojos del mundo entero. Finalmente, Isabela depositó su pluma sobre el escritorio de caoba, sellando el último registro de la temporada con una sonrisa de satisfacción que iluminaba su rostro más que el oro. El pasado era una lección aprendida y el presente era un regalo merecido que ella y Rafael cuidaban con la devoción de quienes conocen el alto precio. La historia de la esposa que se convirtió en la acreedora de su captor terminaría siendo una leyenda de esperanza para todas aquellas mujeres que se sentían atrapadas. Bajo el cielo estrellado de Castilla, Isabela de Montalvo durmió esa noche con la tranquilidad de quien sabe que su destino, al fin, le pertenece solo a ella y al amor que eligió para siempre. El relato se desvanece con la imagen de los dos protagonistas caminando hacia el jardín de lavanda que Isabela tanto amaba, cuyas flores ahora perfumaban todo el valle fértil. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los últimos ecos de una lucha que cambió el rumbo de un ducado y el corazón de dos personas que se amaban. Isabela miró a Rafael, él la miró a ella, y en ese intercambio de miradas se resumió todo lo que las palabras no pueden alcanzar a decir. La historia de su redención llegaba a su fin, dejando un rastro de luz eterna en la memoria de todos aquellos que se atrevieron a escucharla hasta el último suspiro de su gloriosa resolución.